Después se les aparece a los 11 menos Tomás. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. La paz sea con vosotros. Que Dios te dé todo lo bueno. Shalom. En todas sus apariciones es lo primero que va a decir. Eso es el deseo que tiene para nosotros, el último mensaje que nos da, que vivamos en paz. Y cuestionémoslo, ¿lo hacemos? ¿Por qué vivimos en tanto estrés? Porque corremos por cosas que francamente no valen la pena. Entonces, veamos qué hacemos en el día, analicémoslo y quedémoslo con lo bueno, con lo indispensable, y no andemos como loquitos todo el día. Los mandó a compartir la buena nueva. Cristo siempre hace un envío. Cristo nos quiere en movimiento a los cristianos. No estamos hechos para estar echados. Tenemos que movernos como Él se movía constantemente. Él regresaba al Padre. Imagínense qué felicidad. Regresa al Padre para desde ahí. Recuerden, siempre hay un para desde ahí estar con nosotros. La iglesia sería su boca, sus manos y sus pies. ¿Ok? Ese es lo que tenemos que entender. Que la iglesia lo representa aquí en la tierra. Y la iglesia somos todos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser su boca, sus manos y sus pies. Jesús depende de la iglesia porque Él quiere depender. A Cristo siempre le ha gustado que los hombres hagan algo en su nombre. Sin Cristo, lógicamente, la iglesia no tiene sentido, no tiene a quién recurrir, no tiene razón de ser. La iglesia depende 100% de Cristo nuestro Señor. Paralelismo entre el envío del Padre a Cristo y el envío de Cristo a la iglesia. Cristo obedeció al Padre en todo y la iglesia debe de obedecer a Cristo en todo. Digo debe porque no siempre lo ha hecho y no lo hace al 100%, pero sí lleva un rumbo y lleva un rumbo bastante bueno. Hay que ser optimistas, no tan pesimistas. Vuelvo a lo mismo, no hay que escuchar a los medios y hay que buscar la gente santa en la iglesia para que nos ayude a salvarnos. ¿Para qué apuntar a los malos? Vamos a buscar a los buenos y permitir que ellos nos lleven al cielo. La iglesia no puede seguir su propia agenda, sino la de Jesús. Tiene a quien obedecer, no se manda sola. Cristo es el jefe. Soplo de vida igual que en la creación. ¿Por qué? Porque es una vida nueva. Viene el Espíritu Santo y nos renueva. Morimos al pecado y nacimos al amor. La venida del Espíritu Santo es como resucitar a una nueva vida. Muy bien. Ahora vamos a ver la aparición de Tomás. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros.
Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Aquí está nuevamente lo relatado por Juan en su Evangelio. Desgraciadamente nosotros no podemos tener la visión de Tomás. Imagínense qué padre el no creer y que se te apareciera Cristo para que creyeras. Estoy hablando lógicamente físicamente, porque Cristo sí se aparece a los que no queremos creer y está ahí para que creamos. Pero bueno, Tomás quiso sufrir a solas, por eso no estaba ese día con los demás. Cuando le dieron la noticia era demasiado buena para ser verdad y no la creyó. Simplemente, al igual que nosotros muchas veces, no creemos lo que nos pasa, o más bien no creemos que lo que nos pasa es obra de Dios. Lo que llamamos las diosidencias, ¿no? Palabra que tristemente no está en el diccionario de la Real Academia Española, pero debería de existir. Esas diosidencias que pasan día con día, que no es otra cosa que Dios con nosotros, providencialmente guiándonos en nuestra vida. Tomás cometió un error, dejó a sus compañeros feligreses. Si somos eclesia, comunidad, y siempre debemos estar unidos. Tomás era profundamente honesto, no fingió creer, eso sí, qué bueno que digamos lo que sentimos y no que callemos por miedo a los demás. Aquel que duda puede llegar definitivamente a la verdad, pero puede llegar si lo externa, no si se queda con las dudas. Y después dice esa frase impresionante, Señor mío y Dios mío. La repetimos y la oímos y nos quedamos verdaderamente en silencio durante la consagración, vamos a oír una o dos viejitas por ahí decir, Señor mío y Dios mío, porque es lo que enseñó la Iglesia en las generaciones pasadas a decir en el momento de la consagración. ¿Por qué? Porque este Señor mío y Dios mío es la frase tal vez más corta, pero más significativa que tenemos, porque está diciendo, eres 100% Dios y 100% hombre. Tomás lo mandan a India, no quiere ir. Jesús lo vende a un hindú, le anda a construir un palacio, le regala todo a los pobres, le dice que su palacio está en los cielos, lo convierte al cristianismo y con él a algunos hindús. Este es un acto de Tomás apócrifo, es una leyenda, pero digo, es interesante, ¿no? Porque efectivamente alguien fue a la India a proclamar el Evangelio, porque el celo de los apóstoles era impresionante y fueron a todo el mundo conocido, porque así es como Cristo les mandó y ellos obedecieron. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Ese es un acto de apologética, de defensa de la fe. 500 gentes que seguro estaban ahí entre los apóstoles cuando los apóstoles predicaban y nunca lo desmintieron. Ellos sabían que era cierto que Cristo había resucitado. Nuestros evangelios, creemos en ellos, ¿por qué? Porque esos evangelios fueron escritos todavía cuando la gente que había conocido a Cristo vivía. Y lo decían y ellos asentaban.
Ellos no desmentían. ¿Por qué? Porque en los evangelios está plasmada la verdad. Luego se apareció a Santiago. Solo Pablo nos hace saber de esta aparición. Santiago el menor, el hermano del Señor. La familia de Jesús se alejó de él, lo creían un loco. Jesús va al encuentro del alma contrita. Cuenta la leyenda que Santiago había prometido no probar bocado hasta verlo resucitado. Después tenemos la aparición a orillas del Tiberíades. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí nuevamente tenemos lo que dice la Biblia tal cual. El propósito de este pasaje a las orillas del Tiberíades era recalcar la realidad de la resurrección. Cristo, como ya vimos, no era una visión. Un espíritu no hace fogata para preparar comida, un espíritu no come y un espíritu no le dice a los pescadores dónde echar las redes. 153 peces. Se dice que ese era el número de especies que existían en el Tiberíades. ¿Qué es el significado? La red es la iglesia y la iglesia es universal, es decir, alberga a todos los hombres que existen en la tierra. Y Pedro está al frente de esta iglesia. Por eso es que él se echa al mar primero que los demás. Él es el que está al frente. Tenemos un papa, la iglesia es jerárquica, no es democrática.
porque si la iglesia fuera democrática, díganme qué mandamiento seguiría en pie, ¿no? Entonces necesitamos un jefe que sepa lo que hace para que nos guíe y nos obligue, entre comillas, a caminar por el sendero correcto. Después se les aparece a los 11 en Galilea. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Qué impresionante escena logra en esta película, ¿no? Cómo se ve la nube, que es la presencia de Dios, y todos sus ángeles que vinieron por Dios. Hasta se enchina el cuerpo de imaginarse ese momento tan grandioso, ¿no? Cristo asciende al cielo. Entonces, primero que nada, obediencia. La obediencia fue lo que lo llevó a llegar a este momento. Es el fin del Evangelio, ¿sí? Y el fin del Evangelio es como el fin de nuestras vidas. ¿Qué vamos a decir si Dios nos da la gracia de estar conscientes cuando estemos a punto de morir? Vamos a reunir a nuestros más queridas amigos o parientes, ¿no? Igual que Cristo reunió a los 12, o en este caso ya 11. Y vamos a decir lo más importante. Y Cristo enfatizó 3 cosas. Asegurarles su poder, asignarles su misión y asegurarles que siempre estaría con ellos. Entonces el Espíritu Santo estaba con ellos, tenían que ir a evangelizar y no los dejaría solos. Ahí estamos en la Eucaristía. Recuerden, Cristo subió a los cielos para vigilarnos desde allá, podernos ver a todos. Cristo, cuando estaba aquí encarnado, pues solamente podía estar en un lugar a la vez. Ahora Cristo arriba nos ve como quien está en un helicóptero, observa y ayuda al que necesita y acepta su ayuda. O sea que el hecho de que Cristo se haya ido es algo sumamente positivo para nosotros los creyentes. Y por último tenemos Pablo en camino a Damasco.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Aquí está nuevamente en la Biblia de Jerusalén. Se apareció a mí que soy un aborto, nos va a decir Pablo en 1 Corintios. Dato curioso, no hay un caballo, ¿ok? Ese es un artista que así se lo imaginó, pero no existe tal. El viaje de Jerusalén a Damasco, 220 kilómetros, les tomaba 6 días a pie, igual que la Pere, ¿verdad? Lo acompañaban oficiales del Sanedrín. Iba solo pensando. Tormenta de rayos muy común, surge la tormenta y después se le aparece Cristo. Y San Pablo se rinde a Cristo. San Pablo era un hombre íntegro, un hombre 100% coherente. No era un hombre malo, era un hombre bueno. Él era judío. Y como judío, él veía en Cristo una amenaza
contra el Antiguo Testamento. Simplemente él no había visualizado, no había entendido quién era Cristo nuestro Señor. En el momento en que Cristo le deja saber quién es, él sigue el mismo camino, es decir, el camino de la verdad, de la coherencia, y ahora, por el camino correcto, es igualmente de incansable y tiene ese mismo celo, así como era un judío y perseguía a lo que él consideraba enemigos del judaísmo, ahora él se convierte en cristiano y recorrerá incansablemente el mundo tratando de convencer a todo aquel que se cruzaba en el camino. Así nosotros debemos de hacer lo mismo, un celo incansable, siempre tener a Dios en la boca, siempre estar haciendo lo que agrada a Dios y hasta por nuestro ejemplo poder convertir a alguien, o al menos que nuestro ejemplo no desconvierta, es decir, no aleje a nadie de la iglesia. Esa es nuestra misión. Aquel que iba a entrar con furia y poder, entra guiado por una mano ciego. Entra al pueblo y te dirán qué hacer. Pablo estaba acostumbrado a hacer lo que él quería, era poderoso. Siempre Cristo te doblega. Desde ese día se dedicaría a hacer lo que Cristo le mandaba hacer. Como cristianos debemos de hacer exactamente lo mismo. Todo lo que hizo Cristo cuando se encarnó nos debe verdaderamente de maravillar. Desgraciadamente lo vimos desde chiquitos y ya lo vemos como algo normal. Debemos de luchar en nuestro interior por no verlo normal. No es normal que un Dios se encarne, no es normal que un Dios me quiera tanto y que muera por mí y que resucite venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Entonces esto nos debe de hacer querer actuar, o sea, debemos estar vibrantes por un Dios tan fabuloso. Procuremos entonces despertarnos de esa somnolencia que el cristiano actualmente tiene para ser un cristiano verdaderamente feliz, vibrante, vivo, porque Dios resucitó. Recuerden, esa es una gran alegría, es la alegría del cristiano, que Dios resucitó. Pues bien, entonces aquí ya terminamos, fue un poco largo porque tuvimos las películas, ¿verdad? Para que nos impactara un poco más, para que nos hiciera vibrar sobre la importancia de estas apariciones. Nos vemos la semana entrante, vamos a ver la parucía. Sean felices en Cristo.